Consejo Escolar, intervenido desde el año 2017. Luego de la elección, que ganó Cambiemos en 2017. El 27 de octubre llega la intervención, presentaciones judiciales y hasta el día de hoy se mantiene. ¿Qué se dijo históricamente del Consejo Escolar? Que ha sido una caja incontrolable. Después de lo que se ha dicho, después del 2 de agosto del año pasado, con las muertes de Sandy Rubén, con el proceso asambleario en parte, de comité de crisis creado, de participación más fuerte de directores y directoras, de inspectores que decían menos mal que están los directores, y la comunidad en algún nivel siendo protagonista, las exigencias van a ser mayores que antes, que estaban invisibilizadas o subestimadas. Me acompaña un hombre que va a participar del nuevo Consejo Escolar a partir de diciembre, que es Nair Gómez. Entonces lo primero que se me ocurre preguntarle, y lo he charlado con él antes, pero lo venía trabajando, como disparador de esta entrevista es, ¿por qué no, en serio y obligatoriamente, que cada escuela tenga un libro de infraestructura? Que ese libro sea accesible, por supuesto para la directora, pero para toda la comunidad, esto es, padres y madres, y que no se tenga que hacer un acta para decir que viene doña Rosa a pedirlo, sino que se le ofrezca, acá está, mire, aprendamos juntos, seamos pares. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme. Mira, como veníamos hablando, una cuestión fundamental dentro del Consejo es, por un lado, simplificar un montón de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y el SAE que viene teniendo problemas y que es función del Consejo realizarlo. Parte de realizar una cuestión de infraestructura es estar al tanto de cómo está la situación de cada uno de los colegios. Hoy tenemos colegios que seguramente después del proceso de infraestructura de este año y un mes después de la lamentable muerte de Sandy Rubén, nos vamos a encontrar con vicios de obra y que van a observar los directivos y que van a observar las familias y los inspectores. Bueno, una de las primeras circunstancias para entrar al Consejo, una vez pasado el 27 de octubre, muy respetuosamente decir esto, que hay otros candidatos y que nosotros no nos damos como ganadores, sino que hay que participar de las elecciones, para eso están. Una de las primeras instancias es sentarse con los inspectores y con los directivos y plantear, tener este libro de obra, hablarlo con la provincia de Buenos Aires, ver cuál va a ser la inversión de la provincia de Buenos Aires. Esto es fundamental. Hoy escuchaba, por ejemplo, lo del SAE, el servicio alimentario, que la gobernadora va a aumentar un 20% ese servicio, y lo va a hacer en 2 tramos, en un 10 y un 10. Hoy, para almuerzo, ese SAE es de 27,50. Lo va a aumentar en 2 tramos, o sea, 2,70 y 2,70 sería ese 20%. Bueno, tenemos que discutir ese dinero que se le da a los pibes para comer, porque están pasando hambre. Después de esta situación económica que estamos viviendo, donde el dólar de una semana a la otra aumenta 10 pesos, lo mismo que un trabajador, los pibes están comiendo menos. Sí, además hay algo que te paso la copa. Gracias. Lo que ocurre con esto es un paréntesis. No hay referencia de precios. No. Y eso hace que cualquiera ponga el precio que quiera. O sea, el descontrol favorece a los grupos que son formadores de precios, que no son muchos en Argentina. Y quienes padecen toda esta enfermedad pergañada son los que menos tienen. Entonces, las escuelas se transforman en comedores que alimentan, y entonces la educación queda como rezagada, siendo lo principal. Y esta es una discusión viejísima. En la gestión de Scioli, la gobernación eran 6 mangos, y era insuficiente, y era una miseria. Y se peleaban desde los gremios para decir no puede ser, y se sostuvo. Como ahora va a haber una concordancia, un alineamiento de los planetas en términos presidencia, provincia y municipio,
debería fluir mejor la idea. Por eso le pregunté a Anaír si un libro de infraestructura que sea accesible es acordado con la provincia desde el fundamento, que es abrir la escuela y tener una noción real de cuáles son los vicios de obra, porque los edificios van a estar mejor que antes, a partir de las muertes de Sandy Rubén. Y esto no es decir, qué bueno Vidal, no, se murieron 2 personas. Ahora, hay un presupuesto local que tiene fondo de financiamiento educativo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, porque ustedes son un grupo que están discutiendo el plan de gobierno, y por conocimiento que tenés vos y con las personas que tenés que hablar y que has hablado, ¿qué se va a hacer con eso? Porque también fue una discusión histórica, si eso tenía que ir para las escuelas o no tenía que ir para las escuelas. Nosotros creemos que hay 2 cuestiones. Por un lado, la provincia se tiene que hacer cargo de los edificios públicos, eso es cierto. Bien. Pero también es cierto que nosotros como municipio tenemos que estar bregando por que las instituciones estén en condiciones. Bien. Parte de eso es que nos planteemos como municipio, si es que llegamos a esa circunstancia, tener un equipo técnico que pueda asesorar y que pueda acompañar algunas cuestiones, como lo ha existido en algún momento, y que el Fondo de Financiamiento Educativo sirva para hacer esas obras. Quizás las obras de mayor envergadura, que son escuelas, hoy están faltando 11 jardines en Moreno, los tenga que hacer la provincia. Pero si hay que arreglar algo en un jardín, un pozo ciego, una ruptura de un caño de agua, de gas o cualquier otra cosa, nosotros podríamos estar acompañando eso. Pero marcás que la obligación central es de la provincia de Buenos Aires. Claro, la obligación Estoy central. hablando en materia de infraestructura. ¿Por qué? Porque si decimos que los edificios van a quedar mejor que en el año 2015, es que se hace con ese dinero. Bueno, la discusión es qué tipo de edificios tenemos, si son dignos, seguros, habitables, y si querés te pongo un obstáculo al planteo, que se cumplan los 12 puntos. Claro. Del acta acuerdo del año 2011. Entonces, con el dinero del Fondo de Financiamiento no va a alcanzar, pero marca un norte de edificios que no son los de Capital Federal, son los que nuestros pibes, niñas y niñas merecen. Es decir, tiene que haber ciudadanía en algún momento. Hoy ¿no? hablábamos que también el tema de los edificios compartidos. Claro. Tenemos no el 50%, pero un 30-35% de los edificios que son compartidos. Bueno, esto que lo los usa explicamos una secundaria y una secundaria primaria. Entonces, lo que decimos, ¿cuál es el plano? El plano de obra. Claro. ¿Existe un plano de obra? Y si no existe, ¿cómo se interviene? ¿No? Para evitar los vicios de obra que después pueden significar dolores de cabeza y angustias que son eternas, ¿no? Sí, discusiones, peleas entre una institución y la otra. Hay que involucrar a la comunidad educativa, y cuando decimos involucrar a la comunidad educativa estamos hablando no solamente de los inspectores, no solamente de los gremios, de los docentes, de los directivos, sino que hay que convocar al resto de la comunidad, a los padres, a las asociaciones cooperadoras que tan de lado han quedado esa parte que le da una institucionalidad, incluso si vos querés hacer una ejecución, que ha pasado en algún momento, que había que hacer una ejecución de fondo educativo y no había ninguna institucionalidad porque no se lo podían dar al consejo, lo tenían que ejecutar o a través del municipio o, en el caso de la cooperadora que existiera, bueno, se daba a la cooperadora y la cooperadora contrataba a la empresa para hacer la obra pequeña que se quería hacer. Bueno, hoy, ¿en qué circunstancia está eso? No tenemos idea, con la vocación que está, no tenemos idea de prácticamente nada. Sí, digamos, está esto de, bueno, ya terminamos las obras, pero falta un poquito acá, falta... No está claro nada. No hay una referencia clara, absoluta de qué es lo que queda. Bueno, eso se tiene que construir. Y se construye con la comunidad, con las autoridades directivas, con los inspectores y todo lo que decimos. Otra pregunta, transparencia. ¿No? Que parece una palabra tan utilizada, sobre todo en tiempos electorales, que después cuando vienen las gestiones lo que falta es transparencia. Bueno, ¿qué se dice? Si hay control y participación popular, no puede haber dolo, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es volver a las reuniones de UEGD. Y en esas reuniones de UEGD tienen que participar
no solamente, repito lo anterior, no solamente los inspectores, no solamente los directivos o los gremios, sino que tienen que participar estos espacios, estas organizaciones sociales, cooperativas, quienes estén interesados en la educación pública, que articulen con el municipio, que articulen con la provincia de Buenos Aires, para conocer cómo se desarrollan esos proyectos de infraestructura o de SAE, Sí. Cómo son convocadas las empresas, qué empresas van a estar participando, que las empresas que estén participando no sean del tío, del primo o propias de alguno de los consejeros, sino que sean empresas que participan, ganan, porque tienen verdaderamente una propuesta para lo que se necesita, sea infraestructura o sea alimentación, que beneficie a esa comunidad. Si no, estamos cayendo nuevamente en esto de que parece algo oscuro que pasa ahí adentro y no queda claro. La claridad está en abrir la puerta y que todo el mundo esté viendo qué es lo que pasa ahí. Hay algo que ocurrió en estos 3 años y medio de Consejo Escolar, incluso por las causas penales, que algunas de las figuras están involucradas ahí por desconocimiento, por desidia en el saber qué hacer y la irresponsabilidad de no asumir qué contiene una función pública. Eso ustedes lo evalúan, los que van a llegar, que no es sentarse, hay una carga que deben respetar y hacer valer. Mira, nosotros una cosa que estuvimos hablando entre la semana pasada y esta semana, los concejales por un lado y los consejeros por otro lado, estamos ya reuniéndonos en otras instancias que no son instancias de militancia partidario o territorial, sino que son instancias de formación. Más allá de que cada uno de nosotros haya participado o participe de la educación desde algún lugar, tomamos la decisión de formarnos para esto que vamos a hacer. No es ir a improvisar, porque de la improvisación lo que termina pasando es que no sabes que tenés que hacer un acta, que no sabes a quién tenés que llamar, que no sabes cómo viabilizar un expediente, no sabes cuáles son las competencias de cada organización gubernamental, ¿no? Sea provincial o sea municipal. Entonces uno tiene que estar preparado para lo que es una responsabilidad que después, digamos, puede pasar esto, que termine con una causa penal por desconocimiento o por hacer abuso también, por hacer abuso de la posición que uno tiene. Blanquear también es eso, que uno esté preparado para sentarse ahí y bueno, guiar, porque a uno lo eligen para eso, para ser funcionario y guiar también la necesidad. Y esto también es interesante poder decirlo. A nosotros nos elige el pueblo y nosotros tenemos que acompañar las decisiones del pueblo también, y si eso implica que reclamemos a la provincia, por más que estemos en la misma línea política, tenemos que hacer saber al otro: mirá, tenemos este problema, hay que resolverlo. No puede pasar otra vez lo de Sandra Rubén. La última consulta. Es muy interesante lo que está expresando Nair, porque no ocurrió antes. Si había un problema en Moreno, sobre todo en las escuelas, y en materia de infraestructura, se decía, no podemos ir a reclamar a la provincia, o en todo caso había canales institucionales que no eran entregados los datos o la información en forma adecuada, por una cuestión de organicidad, y entonces se recaía todo el Consejo Escolar, que recibía poca plata y además no se explicaba qué se hacía con la plata. Entonces, comprender que es un organismo descentralizado de la provincia de Buenos Aires, así que, ¿por qué no se le va a exigir a la provincia de Buenos Aires si el recurso no llega? Es decir, recuperar la naturalidad de la función que tiene cada estructura es vital. Por eso yo no hablo de construcción, sino de deconstrucción. Por lo menos para mí esa es una palabra mucho más interesante para hacer un recorrido. Y la última consulta para vos es, si ustedes están planificando estratégicamente algo que vincule la primaria, la secundaria, el terciario y la universidad, y que le dé a Moreno una perspectiva, como suele decirse, a 20 años.
Mira, nosotros en el tiempo que estuvimos fuera de la conducción política del distrito, siempre tuvimos vinculación varios de nuestro espacio con la educación. Sí. Ya sea en un bachillerato popular, ya sea en el caso de Mariel con el Evita y el terciario Néstor Kirchner, ya sea fines, digamos, como que siempre trabajamos la vinculación del territorio con la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Nosotros en algún momento trabajábamos con la Universidad Nacional de Moreno a través de extensión, de la Secretaría de Extensión, sí, el acompañamiento de algunas secundarias de la universidad, contándole cuáles eran las carreras, acercando a los estudiantes. Esas fueron pequeñas experiencias que nosotros pudimos hacer. Una de las primeras reuniones que tuvo Mariel al comienzo de la campaña fue con estudiantes y profesionales de la universidad. Y lo que demandaban tanto los estudiantes como los profesionales era esto, la cercanía del territorio y el trabajo concreto. Y una de las cosas que nosotros le devolvíamos a ellos era la necesidad de que nuestro distrito trabajara con ellos. ¿Por qué trabajadores sociales de otro distrito? ¿Por qué un arquitecto de otro distrito? ¿Por qué un administrador de otro distrito si nosotros tenemos esas carreras a nivel local? Y que también, digamos, podemos planificar a largo plazo qué otras carreras podemos tener en la universidad. De la misma forma que Mariel y ese espacio de Evita pudo ver que había una necesidad concreta en Cuartel Quinto de que exista un terciario, que exista maestras laburando en el territorio, vamos a seguir viendo estas cuestiones y vamos a seguir sumando en eso. Hay una cuestión también para solucionar muy importante. En primaria, en el 2017, había 49.000 estudiantes en primaria. En secundaria, eso había bajado un 35%. Digamos, será un trabajo que nos tenemos que dar con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con esos pibes que salen del sexto grado fueron? y no fueron a la secundaria? Yo, digamos, podría llegar a entender por las cuestiones sociales, por lo que viene pasando en el país, que se pierdan en ese tramo de secundaria, universidad, terciario, etcétera, etcétera. Más allá de que la matrícula en la universidad, primaria a secundaria. Pero de primaria a secundaria que pase una cosa así es terrible. Es terrible. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para construir ese vínculo con la comunidad, para saber dónde está ese pibe que no está yendo? ¿Cómo construimos nuevamente con la provincia de Buenos Aires el vínculo de la escuela con el pibe? Es una tarea que nos tenemos que dar, porque uno de los desastres que hizo la provincia de Buenos Aires fue los trabajadores sociales, ese equipo que tenía la escuela, que no terminaba de ser asignado, pero había algunos que tenían cada uno su trabajador social, le terminaron dando 3 escuelas a cargo, y hacete cargo de 1.500 pibes. ¿Qué es no hacer? Es no hacer.